Buen día a todos. En el siguiente video vamos a resolver el ejercicio número 20 del capítulo 5 del libro de Survey, séptima edición. En el ejercicio nos dan un diagrama en el que se muestran tres cuerdas que están amarradas al techo y sostienen una bolsa de cemento de 325 Newton de peso, y nos piden que encontremos las tres tensiones en el diagrama. Para encontrar la tensión 3, que es la más fácil, lo que hacemos es que consideramos que este es nuestro cuerpo al que le vamos a aplicar leyes de Newton, y sobre él actúan solamente dos fuerzas. Hacia abajo actúa el peso W y hacia arriba actúa la tensión 3. Entonces, si aplicamos leyes de Newton a ese cuerpo, nos quedaría que su sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Hacia arriba tenemos la tensión 3 y hacia abajo tenemos el peso W. Esto tiene que ser igual a 0. Entonces, tensión 3 despejando W hacia el lado derecho quedaría positivo, tiene que ser igual a W, que es igual a 325 Newton. Y esta sería nuestra primera respuesta. Ahora, para encontrar las siguientes tensiones, le voy a poner un nombre a este punto, a este nudo donde se unen las tres cuerdas. Le voy a llamar A, solo para que tenga un nombre. Y vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el punto A. Voy a hacer otro pequeño diagrama acá abajo. Este sería el punto A, y sobre el punto A está actuando una tensión. Esta es tensión 2. En esta dirección actúa una tensión 1. Y hacia abajo actúa la tensión 3. Hay una regla de geometría que vamos a ocupar acá, que es que cuando tenemos dos rectas que son paralelas y hay una recta secante a ellas, los ángulos que son alternos en esta secante, es decir, estos dos, y que son internos a las rectas paralelas, son iguales. O sea que si este ángulo es beta y este ángulo es alfa, alfa y beta son ángulos alternos internos, y por lo tanto son iguales. Entonces, este ángulo θ2 que está en el diagrama, si nosotros trazamos una paralela al techo, este ángulo sería θ2 también. Mismo caso para el ángulo θ1. Este ángulo va a ser θ1. Y vamos a dibujar esos ángulos en el diagrama. θ2, θ1. Y las dos tensiones las vamos a descomponer en sus componentes. La componente horizontal de tensión 2 sería la proyección sobre el eje horizontal, y como el ángulo está abajo del vector θ2, esta componente sería tensión 2 coseno de θ2. Y la componente vertical, como es la proyección sobre el eje vertical y el ángulo está abajo, lo encontraríamos con la función seno. Esta sería entonces tensión 2 seno de θ2. Y hacemos lo mismo para la tensión 1. La proyección horizontal sería tensión 1 coseno de θ1. Y la proyección vertical sería tensión 1 seno de θ1. Ahora aplicamos leyes de Newton al punto A, que tanto en X como en Y tiene que ser igual a 0, porque no hay aceleración en el punto A. Voy a considerar la dirección positiva hacia la derecha. En la sumatoria de fuerzas en Y olvidé escribirlo. Estoy considerando positivo hacia arriba. Y bueno, en la dirección positiva de X actúa tensión 2 por el coseno de θ2. En la dirección negativa actúa tensión 1 por el coseno de θ1. Y esto tiene que ser igual a 0. Ahora voy a reordenar los coeficientes y colocar tensión 1 primero. Me quedaría menos coseno de 60 por tensión 1 más coseno de 25 por tensión 2 igual a 0. Esta es nuestra primera ecuación. Vamos a hacer un sistema de ecuaciones para encontrar tensión 1 y tensión 2. Ahora hacemos la sumatoria de fuerzas en Y. En el punto A tiene que ser igual a 0. Voy a considerar siempre positivo hacia arriba. Entonces hacia arriba actúa tensión 1 por el seno de θ1. También hacia arriba actúa tensión 2 por el seno de θ2. Y hacia abajo actúa tensión 3
y esto tiene que ser igual a 0. El seno de teta 1 sabemos que es seno de 60. Entonces, seno de 60 por tensión 1 más seno de teta 2, que teta 2 es 25. Seno de 25 por tensión 2. Tensión 3 va a pasar al lado derecho de la igualdad, y tensión 3 habíamos encontrado que es 325. Esto es nuestra segunda ecuación, y ahora vamos a resolverlo con la calculadora para que sea más fácil. Entonces, en la primera ecuación, los coeficientes que teníamos era menos coseno de 60, después coseno de 25, y las variables es tensión 1 y tensión 2. Y esto tiene que ser igual a la primera ecuación, el resultado era 0. La segunda ecuación, los coeficientes eran seno de 60, seno de 25, y el resultado era 325. Y aquí ya tenemos planteado el sistema de ecuaciones, ahora lo vamos a resolver con la calculadora. Se podía resolver de cualquier otra forma, pero quiero hacer este ejercicio diferente para que vean cómo usar la calculadora para resolver sistemas de ecuaciones, y que es más fácil. La calculadora no se va a equivocar siempre y cuando planteemos bien las ecuaciones en orden y los datos que le incluyamos sean correctos. Yo aquí estoy viendo la calculadora y simultáneamente la hoja donde estaba haciendo las ecuaciones, pero creo que ustedes no lo van a poder ver, pero igual lo pueden tener anotado en un cuaderno o darle hacia atrás para ver los coeficientes. Para usar la calculadora se van a modo y 5 para ecuaciones. Como es un sistema de 2×2, van a seleccionar la opción 1 y aquí ingresan los coeficientes, menos el primer coeficiente era coseno de 60. Se fijan que la calculadora esté en grados. El segundo coeficiente era coseno de 25. El resultado de la primera ecuación era 0. Siguiente coeficiente en la segunda línea era el seno de 60. Siguiente coeficiente, seno de 25. Y el resultado de la segunda ecuación, 325. Y ahora solo le dan igual. Y este es el resultado para la tensión 1. Y el siguiente igual sería el resultado para la siguiente variable, que es tensión 2. Y ahora solo hay que anotar esos valores en la hoja. Entonces teníamos que tensión 1 era igual a 295.6752, redondeando al cuarto decimal, newton. Y tensión 2 es 163.1207 newton. Y estas serían las respuestas. Aprovechando también que estamos usando la calculadora para resolver el sistema de ecuaciones con menos posibilidad de error y más rápido, también pueden usar la calculadora para verificar sus respuestas. Vamos a hacer eso ahorita. Este tip les va a servir para verificar que las respuestas que encontraron son correctas. Si en el examen, por ejemplo, ya resolvieron todos los ejercicios y tienen un ejercicio de esta clase de vectores y quieren verificarlo, entonces lo único que tienen que hacer es aplicar la sumatoria de fuerzas, pero no en X y Y, sino como vectores como tal. Sería esto así. Voy a escribirlo de otro color porque esto no es parte del ejercicio. Sumatoria de fuerzas en A tiene que ser igual a 0. Entonces, tensión 1 como en magnitud con el ángulo teta 1, pero este ángulo, bueno, lo voy a explicar un poco adelante, más tensión 2 que actúa en el ángulo teta 2, más tensión 3 que actúa en el ángulo teta 3, tiene que ser igual a 0. Pero cuando lo incluyan en la calculadora, los ángulos tienen que ser con respecto al eje X positivo, porque es la única referencia que puede interpretar la calculadora. Entonces, es decir, que para tensión 1, nosotros sabemos que acá hay 60 grados, pero el ángulo que la calculadora va a tomar
es este de acá. Entonces el ángulo θ1, esto sería θ1, va a ser 120, porque la línea horizontal tiene 180 grados y sabemos que el ángulo θ1 original era 60. Entonces, cuando escribamos como vectores, el ángulo que tenemos que poner es 120. θ2, pues va a ser el mismo θ2 que teníamos, que es 25 grados, porque este sí está medido con respecto al eje X positivo. Y el ángulo θ3, tensión 3 actúa hacia abajo. El ángulo que tenemos que colocar es este de acá, que serían 270 porque son 3 ángulos rectos de 90. Entonces escribimos, tensión 1 era 295.6752 en un ángulo de 120 grados, más tensión 2, que es 163.1207 y actúa en un ángulo de 25 grados, más tensión 3, que era 325 newton, a un ángulo de 270 grados, igual 0. Cuando escribamos esto en la calculadora nos tiene que dar sí o sí igual a 0, porque si no significa que tenemos algo malo, o bien en los cálculos o bien en los valores que acabamos de escribir. Nuevamente ustedes no van a poder ver la hoja donde tenemos las ecuaciones y la calculadora de forma simultánea. Igual pueden escribirlo en una hoja y después venir a usar la calculadora. Para comprobar esto, entonces lo que hacen es que le dan modo y van a seleccionar la opción 2 como números complejos. También cuando escriban esta ecuación, para que puedan ver realmente si es 0 o no, cambien la configuración de la calculadora a manera que solo le dé 4 cifras decimales y que se lo redondee al cuarto decimal, porque si no se los va a tirar en notación científica y se puede malinterpretar, pueden creer que no es 0 cuando realmente sí es 0. Entonces para eso le dan Shift y 0 y seleccionan 6. Esta opción es para poner la calculadora a redondear y hasta el número de decimales que ustedes seleccionen. Entonces yo voy a poner que quiero 4 decimales. Y ahora solo tengo que incluir la ecuación tal cual como la tengo escrita en el papel, que sería 295.6752. Y para escribir el ángulo, presiono la tecla Shift y este icono que está en el signo menos que está entre paréntesis, que ese que tengo presionado ahorita, y coloco el ángulo de 120. Ahora más 163.1207, de nuevo Shift y el signo de ángulo a un ángulo de 25, más 325, Shift y coloco de nuevo el signo de ángulo a un ángulo de 270 y le doy igual. Si se fijan, me representa la respuesta como un vector. La coordenada real o el primer número es la componente X, la siguiente coordenada es la componente Y. Entonces ambos tienen que salir 0 si el ejercicio está bien resuelto. Les puede salir 0.0014 o algún número similar, pero que sea pequeño. Siempre y cuando sea muy cercano a 0 significa que el ejercicio lo resolvieron bien. ¿Cómo pueden identificar si cuando cometan un error, por ejemplo, digamos que este 295 nos hayamos equivocado y la respuesta haya sido 195, la que encontramos nosotros? Cuando le den igual, les aparece un vector que es diferente de 0. 50 en la coordenada X y la coordenada imaginaria, que es la coordenada vertical, les aparece 86, o sea que el ejercicio tiene un error. Entonces pueden ya venir a verificar dónde está el error y corregirlo. Les explico todo esto porque entre más rápido y antes aprendan a usar la calculadora, una calculadora como esta o cualquier otra similar que tenga todas estas funciones, más fácil se les va a hacer resolver los ejercicios con menos posibilidad de error y van a poder verificar sus respuestas. Ahora, posiblemente algunos se pregunten cómo regresan la calculadora de nuevo a como la tenían. Entonces tienen que darle la tecla Shift y el número 9, que es para borrar todos los modos que han configurado y regresar la calculadora como la tenían original. Y les da la opción de borrar solo el 0 o la memoria o todo. Entonces le dan a borrar todo.
y le dan Google. Y ahí ya su calculadora está nuevamente como siempre la habían tenido.